que lo esconden. Eh, la corona de Castilla y la de Con el Aragón, micrófono anda mal, a pero veces se rompe. especialmente la de Castilla, que es la que llevó la iniciativa básicamente. De hecho, la que llaman guerra de reconquista, que no fue guerra de reconquista, eso sería como otra plática. No es una reconquista porque no fueron invadidos, fueron invitados a la península a sacar a los visigodos, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esta, esta corona era una corona muy pobre, y que estaba financiada y dirigida por el Vaticano. Hay dos fuerzas fundamentales atrás de la invasión al continente. Una es, desde luego, el Vaticano, y otra eran los banqueros de Venecia. Esos son los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad. Los banqueros de Venecia, porque, como ustedes saben, los turcos habían tomado Constantinopla, eh, y impidieron el paso de las caravanas comerciales. Entonces se les acababa a los mercaderes y banqueros, a los comerciantes, el negocio. Necesitaban una nueva ruta comercial. Este, entonces, y el Vaticano, ustedes saben que tenía 10 siglos de tener todo el poder en Europa, que son la llamada Edad Media. El Vaticano recibía el 10% de todo lo que se produjera, que se conocía como el diezmo, ¿no? Pagaban diezmo todos, desde los reyes hasta los siervos. Entonces, fíjense lo que son las cosas. Cuando vienen los saqueadores en calidad de descubridores acá, la corona, primero de Castilla y después la corona española, les cobra el 20% de lo robado, que se llamó el quinto real. Entonces, cuando ellos robaban, que le llamaban rescatar oro, de ese rescate el 20% era para la corona y el 10% para la iglesia. Entonces, fíjense qué interesante que hasta la fecha, generalmente todos los países pagamos un 30% de impuestos. Y lo que quiero aquí de comentarles es que ahora se sabe, bueno, se sabe que la invasión al Anáhuac o al Semanáhuac o al Tahuantinsuyo fue una empresa privada. La corona, tanto de Castilla como de Aragón, daban el permiso, que tenía un costo de un 20% de lo robado, pero no ponían un céntimo. Entonces, ¿quiénes fueron los que pusieron los capitales para comenzar la invasión? No me lo van a creer, pero fueron judíos conversos que justamente en 1492 los reyes de España, bueno, de los reyes de Castilla y de Aragón, porque todavía no existía España, primero expulsaron a los musulmanes y en segundo lugar expulsaron a los judíos. Ahora, ¿por qué llegaron los judíos a la península ibérica? Bueno, recuerden que cuando estaban en el Imperio Romano, en Judea se estaban peleando del chongo, como siempre, los judíos, entre ellos, y hartos los romanos, y ahí se entiende cómo Pilato se lava las manos. Lo que deciden los romanos es que a la élite de los judíos los mandan al otro lado del imperio, es decir, a la península ibérica. Y es ahí donde van a salir los llamados judíos sefardíes, era la élite que fue traída de Judea y eran gente muy inteligente, muy preparada, era la élite de los judíos. Por eso el judío sefardí siempre se ha caracterizado por eso. Obviamente que siglos después, pues ellos eran no solamente los dueños de los negocios, sino eran los médicos, era la gente, los intelectuales, la gente que trabajaban con los musulmanes de puño y mugre, porque ahora por el problema del sionismo nos hacen pensar que los judíos y los árabes se odian. No es cierto, al contrario,
mutuamente se defendieron porque son primos hermanos. Árabes y judíos se protegían, y cuando se encontraron en la península, pues los árabes y los judíos se llevaban muy bien. Entonces déjenme explicarles cómo fueron estos 8 siglos. Arriba estaban los árabes, que eran los gobernantes. Los que hacían los negocios eran los judíos, y hasta abajo estaban los pueblos ancestrales de la península que pagaban los platos. Así era la estructura. Entonces los reyes, especialmente la reina Isabel, decidió primero sacar, bueno, no decidió ella, el Vaticano le dio la instrucción de sacar a los musulmanes de la península, porque ya no recibían el famoso diezmo. Entonces necesitaba volverse cristiana esa zona. Y hay un dato que la gente no entiende cuando nos dicen que ellos, los reyes, se autonombraron reyes católicos. Fíjense qué interesante que los reyes se nombran a sí mismos los reyes católicos. ¿Por qué? Es porque la península no era católica. Eso es obvio, ¿no? Porque en la península ustedes saben que en la península ibérica han pasado todos, desde los vikingos, los fenicios, todos, pues es un lugar de cruce, han pasado todos, y han dejado su huella cultural y religiosa. Entonces, en la península para 1492, básicamente había judíos, musulmanes, católicos, arrios, que no lo nombran eso, pero es muy importante. Los arrios son, por decirlo, una secta que arranca desde el inicio del cristianismo, que fueron como los ortodoxos. Y ustedes saben que la religión católica se creó en el año 325 con que el César lo creó el concilio de Nicea. Es ahí donde se crea el catolicismo, porque se daban cuenta que el imperio se iba a desmembrar y se necesitaba una religión. Por eso la palabra religión viene de religar, de unir a los pueblos del imperio para enfrentar esa crisis que veían que venía sobre ellos. Entonces, y desde luego habían las religiones de los pueblos originarios, los celtas, los gallegos, los vascos, todos ellos pues, también tenían su propia religión. Entonces, cuando Isabel y Fernando se autonombran reyes católicos, ellos dictaminan que el que no sea católico se tiene que ir de la península, pero con lo que lleva puesto. Entonces, primero sacaron a los árabes, y además déjenme decirles que antes de que sacaran a los árabes durante la Edad Media, la historia oficial occidental nos habla de los árabes, de la Edad Media, como una edad oscurantista. Sí, es cierto, la Santa Inquisición andaba persiguiendo a todo aquel que estuviera tras el conocimiento que no fuera el conocimiento oficial de la Iglesia Católica. Pero lo que no dice la historia oficial europea es que justamente estos 10 siglos de oscurantismo en Europa fueron los 10 siglos de luz del Islam, cuando los árabes lograron tener grandes avances en la ciencia y todo. De hecho, las primeras ciudades que se iluminaron con las calles fueron Córdoba y Sevilla, ¿no? Y eran ciudades árabes, ¿no? Totalmente musulmanas. Y la riqueza generada por los musulmanes y los judíos era el centro de la Europa medieval, era justamente esa parte judía y árabe, que era muy productiva. Entonces, los castellanos, vamos a comenzar por ahí, pues para quitarse de encima tanto a los musulmanes como a los judíos,
dictaminaron todas estas cosas, y a los judíos les cayó pues como anillo al dedo el inicio de la invasión al Semanáhuac, porque vieron la forma de irse al otro lado del mar y que no los molestara. Entonces, cuando los reyes dictaminaron que España era católica, la gente, los judíos, se tenían que ir con lo que llevaban puesto, ni siquiera caballos les permitían sacar, o se convertían al cristianismo. Y ellos se convirtieron, algunos se convirtieron, y ellos les llamaban judíos conversos. Bueno, muchos de esos judíos conversos, para mantener sus dineros y todo su estatus, se convirtieron de dientes para afuera a la religión católica, y decidieron poner sus capitales y muchas ciudades, por lo menos en México. Las personas que son de México sabrán que justamente Monterrey, el estado de Nuevo León, fue un sitio donde se fueron a vivir muchos judíos conversos, y ellos fueron los que financiaron todas estas expediciones. De hecho, hay un estudio ya muy serio de que Cristóbal Colón era un judío converso, por eso su historia está muy borrosa, porque en ese entonces ser judío era un delito si no se hacía su prueba de sangre, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la historia de la invasión al continente es totalmente desconocida en general para todos nosotros. Está llena de una serie de mitos, de fantasías creada ni siquiera por la corona española, sino por las oligarquías criollas que desde la época colonial y más después, en 1800, cuando se independizaron de la corona española, los criollos empezaron a crear toda una mitología de Cristóbal Colón, del descubrimiento, de que fue un gran evento humanista, y de incorporar a salvajes, caníbales, a, una, a un proceso civilizatorio como el europeo. Pero realmente nunca se ha estudiado, o poco se ha estudiado por los estados neocoloniales de, del continente. Se ha estudiado realmente la historia de este continente. Y nosotros conocemos la historia de Grecia y de Roma, pero no conocemos la nuestra, ¿no? Y lo que conocemos de la nuestra es lo que nos han dicho que hacían, hacían nuestros antepasados, estas formidables pirámides, o para saber cuándo se siembra, es increíble que sigan diciendo eso, o para hacer sacrificios humanos, ¿no? Pero nunca se ha querido develar la verdadera grandeza de la civilización de la náhuatl, porque desnudaría un crimen de lesa humanidad que ha hecho Europa, no solamente en el continente, sino lo fue a hacer después a África, y lo trató de hacer en Asia, ¿no? La guerra del opio, por ejemplo, es verdaderamente terrible. Lo que hicieron los belgas en el Congo belga fue una cosa terrible. Los alemanes, los ingleses, los franceses. Simplemente hoy en día, Francia saca de un país europeo eh, el, el uranio y el oro es de Francia. Y tenían un gobierno democráticamente constituido, o sea, la democracia de los mercaderes, un golpe de Estado quitó a esa gente y pues dijo a Francia, ¿sabes qué? Ya no te vamos a vender eh, uranio, y dicen que de cada 3 focos en Francia, no sé si 2 o 1, se generan por uranio, por las centrales nucleares.
y han pegado el grito en el cielo a los franceses. ¿Cómo se atreven a quitarles lo que es de ellos, no? Y bueno, eso es lo mismo que han hecho acá. Pero el punto de lo que trato de decir es que tenemos el discurso de los europeos, de los invasores, de sus intereses, pero no conocemos nuestro propio discurso. Y siempre digo que no podemos salir del calabozo de la colonización con las ideas de los carceleros. Es decir, necesitamos crear una narrativa que sea más cerca de lo nuestro y que no necesite tener que liberarse de los candados de la academia, porque la academia está tomada literalmente, con todo respeto diría nuestro presidente, está tomada por las fuerzas reaccionarias neocoloniales más feroces, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos empezar a crear, tener una actitud contestataria, crítica, analítica y libertaria. Por ejemplo, yo bauticé al continente y le puse el nombre de Abyanáhuac, Abyanáhuac, porque en el sur dicen que le llaman Abyayala, unos pueblos cunos de Colombia y Panamá, y que así le llaman a la tierra Abyayala. Otros dicen Tahuantinsuyo, que yo estoy más por el Tahuantinsuyo, pero bueno, dicen Abyayala. Y nosotros en el norte decimos Anáhuac, entonces junté Abya Anáhuac y así bauticé al continente. Y luego hay gente de la academia que así enojados, ¿cómo te atreves? ¿Cuáles son tus bases? Y entonces yo siempre les digo, burlándome de su enojo, les digo, bueno, mira, cuando yo era chico, mi mamá nos educó de una manera muy especial, entonces yo tenía que lavar trastes, tenía que barrer, pues yo que era machín, ¿verdad? Porque en este país pues todos somos charros mexicanos, pues me quería poner a las patadas con mi mamá y yo quería decirle que no, que yo era hombre, que yo como iba a lavar trastes y mi mamá ponía el fin de la conversación porque decía, porque lo digo yo, punto, así, porque lo digo yo. Entonces yo, ¿por qué le pusiste a Abyanáhuac? Pues porque lo digo yo. Nada más díganme quién le dio permiso y quién bautizó a nuestro continente con América. Porque no fue el señor Américo Vespucio, él ya había muerto. Entonces, ¿cómo eso sí lo tomamos como a fe? Eso es así, es América. ¿Cómo te atreves a llamarle de otra manera? No, discúlpame, yo le llamo Abyanáhuac. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo y punto. Y creo que tenemos que tener una actitud así, de encuentro con nosotros mismos, a partir de lo que nosotros somos, sentimos, vemos, percibimos. Y voy a hacer aquí un paréntesis, porque algún día uno de mis grandes maestros, el doctor Rubén Bonifaz Nuño, estábamos en Monte Albán, él era un tamaño, ¿no? Él era, en ese momento, estamos hablando de los 80, la década de los 80, él era miembro del cuerpo de gobierno de la UNAM. Él era, según decían, el segundo poeta de México después de Octavio Paz. Él era el creador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Era el traductor oficial, ojo, era el traductor oficial de la UNAM del griego y del latín. Era un experto en la cultura y la lengua, en las lenguas grecolatinas. Y entonces un día estábamos en Monte Albán y le dije, doctor, ¿por qué, ¿por qué usted ahora está estudiando a los olmecas? Ya habíamos hecho cambio de luces, ¿no? Ya sabíamos, mutuamente él sabía que yo andaba en esto y yo ya sabía que él andaba en eso. Y me dijo esto, que yo lo repito mucho y mucha gente cree que es una concepción mía y no. Eso me lo dijo el maestro Bonifaz Nuño. Me dijo, porque un día me di cuenta que yo sabía mucho de los griegos y de los romanos
pero que era un extranjero inculto en mi propia tierra. Y eso es lo que somos. Sabemos de Grecia y de Roma, de París, de Londres, de Berlín, pero no sabemos nada de lo nuestro. Y la otra anécdota es que también otra ocasión, porque él iba mucho a Oaxaca, lo invitábamos, yo trabajaba en la Casa de la Cultura oaxaqueña, pues era nuestro invitado número uno, nos venía a hacer lecturas poéticas. Y hasta les puedo contar otra anécdota muy simpática de él, que es increíble, pero ahorita se las cuento. Entonces le dije al maestro, empecé a lloriquear, ¿no? Porque además él me decía, ya cuando tenemos una amistad, ¿no? Entonces ya me decía, pero muy respetuosa, era un caballero el maestro, y yo le lloriqueaba mucho, ¿no? Y empecé a lloriquearle, y cuando yo lloriqueaba, que me quejaba, pues, ¿no? De cómo era la, la, la colonización eh, intelectual, ¿no? Académica, y él me decía, no, no sea mariquita, licenciado, así me decía. Pero bueno, entonces le estaba yo lloriqueando al doctor de que, pues las fuentes, es decir, los textos escritos en el siglo XVI por los españoles, pues yo no estaba de acuerdo con ellos y que decían muchas falsedades y que estaban escritos de una supuesta superioridad y que, bueno, muy tendenciosos. Y entonces me dijo esto, el doctor me dijo, mire, licenciado, haga a un lado esas lecturas y váyase por lo que ven sus ojos, por lo que siente su corazón, y ahí va a encontrar las respuestas. Ese es el camino. Y cuánta razón, ¿no? Yo en ese momento era muy joven, porque no entendía muy bien las cosas, no lo entendía, no me cayó el 20, como decimos en México, pero no lo olvidé. Y ahora que ya soy viejo y gordo, entonces ya entendí que estaba diciendo el maestro, ¿no? Estaba diciendo esto, que hay que hacer a un lado todo lo que ellos dijeron, todo lo que los invasores de espada y crucifijo dijeron, y y dejar que nuestros ojos, lo que nosotros vemos, sea, y lo que nosotros sentimos, sea lo que nosotros pensemos, sintamos de nuestros viejos abuelos. Y dejar a un lado toda esa basura colonial o colonizadora. Y ahora les voy a contar esta anécdota que es increíble, ¿no? De maestro. Una vez me habla el doctor y me dice, oiga, no sé si pudiera yo, hice un trabajo muy especial y quisiera compartirlo con nuestros amigos oaxaqueños y de veras el doctor, como iba muy seguido y en Oaxaca hay poetas, tenía un círculo de gente que lo seguía. Le dije, sí, cómo no, doctor, ya le preparamos su visita, su presentación poética. Y entonces, pues ya en el salón rojo habría como unas 30, 35 personas, porque para la poesía no es así de cantidades enormes de gente, ¿no? Y ya el maestro estaba grande, ¿no? Y ya llegó, ¿no? Y ya subió, abrió su libro, unos apuntes que traía, y comenzó a leer su trabajo poético. Ustedes saben que no hay cosa más hermosa que escuchar poesía en voz del autor, ¿no? Eso es insuperable, ¿no? Y empezó el doctor a hablar con esa cadencia que hablaba, y todos volteamos a vernos unos a otros, pero además él no veía para arriba, o sea, hacia el público, él estaba con sus ojos clavados en su texto, pero lo iba leyendo y nosotros volteábamos a vernos así como, qué óvole, ¿no? ¿De qué se trata esto? Hombre, unas frases poéticas así de puras, fuertes, este, eh, de pasión amorosa, como no se puedan imaginar. No, pero qué cosa, ¿no? Y todos volteábamos a ver así como diciendo, ching, ya se enamoró el viejito, ¿no? Está bien enamorado el doctor,
porque mi corazón y quién sabe qué, y más para allá. Y no, pues todos estábamos así extasiados, ¿no? Porque además, pues a cada quien le tocaba su pedacito. Así como eso de que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar y que, porque contaba en todo su ejercicio poético, pues cosas de amor y cosas de desamor, ¿no? Y cuando termina, cierra su libreta y dice muy serio, bueno, ahora quisiera que me dieran ustedes su opinión. No, pues todos así, pues, ¿cómo le iba a decir, doctora? Ya lo atropelló el amor, ¿no? Y pues, pero no saben, ya saben que nunca faltan esos tontos que siempre alzan la mano que para decir, ellos tienen que decir, yo existo, ¿no? Y empezaron a decir, ya la gente empezó como a soltarse, y total, así poco se fue extendiendo el público diciendo que pues sí, que eran unos sentimientos de amor muy fuertes, y que de desamor, y cuando ya terminaron todos, dice el maestro, bueno, pues quiero decirles que todo esto que les acabo de leer ha sido un extracto de las canciones mexicanas de amor y de desamor. O sea que todo eso lo construyó de la narrativa de la canción mexicana de amor y de desamor, ¿no? Quien lo oímos, pensamos, estaba también hecho que no lo reconocimos como la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, ¿no? Pero esa era la intención. Pero bueno, cierro el paréntesis del maestro Bonifaz Nuño, que era un encanto el maestro. Pero donde quiero llegar con todo esto es que eh, siempre nos han investigado por nuestras diferencias y no por nuestras semejanzas. Todo lo que no es europeo es de mala calidad, no tiene nivel, es bajo. Por ejemplo, nuestras lenguas pasaron a ser dialectos, nuestra medicina pasó a ser hechicería, nuestro arte pasó a ser artesanía y así, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos hemos visto a nosotros mismos como deficientes, como que no somos lo que deberíamos de ser para ser europeos, para parecernos a los europeos. Entonces, esto es muy interesante porque siempre hemos querido ser lo que no somos, ¿no? Siempre hemos querido tratar de parecernos a nuestro colonizador y en esa vía hemos eh, renegado de nuestra raíz. Y en nuestro país, por lo menos en México, pero de alguna manera en los países de Latinoamérica existe eso, la peor ofensa después de una mentada de madre en México es decirle a alguien indio. Porque cuando nos dicen indios, retiembla en sus centros la tierra y aquel que le dice. Y yo siempre cuando llega un extranjero y siempre les explico, ¿no? Mira, ten cuidado con esto porque puede ser cuestión de vida o muerte, ¿no? Si tú le mientas la madre a alguien, eso ya. Un mexicano cuando le mienta la madre se envuelve en la bandera nacional y se lanza. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos dicen indios? Cuando nos hablan de que nos quieren poner el espejo de que no somos como ellos, que no somos como el invasor colonizador que tanto deseamos ser con cremas blanqueadoras, con tintes de cabello rubio, con ropa de abonos chiquitos. Siempre queremos ser eso que no somos, que nunca seremos. Entonces, es muy interesante porque cuando a una persona le quitan la identidad, la deshacen. Ustedes saben que en las cárceles de estas super represivas, de alta peligrosidad, a los que llegan ahí, les quitan su ropa, los rapan, les quitan su nombre, les dan un número. O sea, el objetivo es, tú no eres nadie más que eres el 324, se acabó. Entonces, eso es lo que nos han hecho en estos 500 años. Y es lo que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Porque no es que no lo hayan hecho, es que ha sido una dupla interesante de nuestro despreciador y nosotros en nuestra calidad de colonizado, colonizador,
conquistado, conquistador, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos el fenómeno cultural que está totalmente viciado por el concepto del patriotismo, el patrioterismo. Fíjense, nosotros por lo menos aquí en México, durante 9500 años, fuimos el anáhuac, no México, fuimos el anáhuac. En la lengua franca que hablaban todos los pueblos, aquí fuimos el anáhuac. Y en el Sudamérica, con la lengua quechua y el aymara, no sé cuál sea el concepto, pero debió de ser un concepto identitario para todos. Bueno, cuando llegan los invasores, le llaman la Nueva España en el caso de México, el virreinato de la Nueva España, hasta 1821. Después, fíjense qué interesante, un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el virreinato de la Nueva España, en 1824 crean un país al que indebidamente le llaman México, y en el cual, en ese país imaginario, están excluidos los indios. Solamente son los criollos y los gachupines, la gente de bien, pues, la gente decente, la gente blanca, la gente pudiente. Qué interesante que México surge en 1824 como un país sin pueblo, porque para 1800 hay un censo en el que se refleja que el 85% de los habitantes del virreinato de la Nueva España eran monolingües, desde luego analfabetos, que a pesar de haber vivido 300 años colonizados, seguían viviendo en su cultura ancestral, porque si tienen la lengua originaria, tienen la cultura ancestral. Esas personas no existían para ese puñado de creadores de la patria. Fíjense qué interesante. Por eso Guillermo Bonfil Batalla escribe un maravilloso libro que se llama México Profundo, una civilización negada. Y Guillermo dice que existen dos Méxicos, un México profundo que hunde sus raíces aquí en Oaxaca hace 10,000 años cuando se inventó el maíz, la milpa, la nixtamalización, etcétera. Ahí surge nuestra civilización hace 10,000 años, y un México imaginario que surge en 1521, pero dice Bonfil, no es imaginario porque no exista, sino porque en estos 500 años, a pesar de tener el poder, nunca ha tomado en cuenta al México profundo. Es decir, es un país de unos cuantos. En México, 356 familias tienen casi toda la riqueza del país. 356 familias. Y un señor llamado Carlos Slim tiene la riqueza de la mitad de los pobres de México. Un solo hombre tiene la mitad de la riqueza que pueden juntar todos los pobres de México. Entonces, bueno, es un país de injusticia, pero creo que volteamos al sur. Tenía un maestro en la universidad que decía, como en México no hay dos, no hay un chorro hacia el sur, somos igualitos. Entonces creo que necesitamos entender que el nacionalismo criollo es el que se crea a partir de que se rompe políticamente el nexo con la corona española. Los que se quedan son pues europeos en el poder, nada más que ahora en vez de llamarle virreinato o capitanía, le llaman país y crean sus países, ¿no? Entonces, cuando se crean los países, se crea este concepto de un nacionalismo que nos ha hecho mucho daño. En 1824 se crea la patria, y la patria es el lugar de nuestros padres, pero yo digo que más bien son padrastros, porque nos han tratado a punta de patadas estos 200 años. Y entonces yo pienso que debemos de voltear a ver la matria, la otra parte,
porque tenemos una historia patriótica del padrastro, machista, patriarcal, violenta, injusta, racista, clasista. Esa es la patria. Pero también tenemos la matria, la madre cultura. En México, la patria tiene 199 años. El año que entra cumplimos 200 años de tener patria. Bueno, no todos, ¿no? Creo que son 356 familias que tienen patria. Los demás estamos desmadrados. Pero tenemos 10.000 años de matria, de madre cultura. Y esa madre cultura va de Alaska a la Tierra del Fuego. Somos una sola civilización. Tenemos los mismos problemas. Tenemos los mismos problemas porque nuestros depredadores son los mismos. Estos depredadores que llegaron de manera ilegal aquí a tomar lo que no era suyo y que ahora le cierran las puertas a aquellos que quieran entrar a Europa, fíjense nada más cómo son ellos, ¿no? Ellos se vinieron a Lapyanáhuac, a África, y trataron de entrar a Asia, pues no más por sus pistolas, porque se les dio la gana. Pero ahora que la gente quiere ir a Europa, pues la dejan que se ahogue en el Mediterráneo o en el río Bravo, ¿no? Ahora están poniendo los gringos de Texas unas boyas y la gente se está ahogando en el río porque quiere cruzarlas y no puede cruzar esa boya y ahí se ahogan. Entonces, pero volviendo a la cuestión de nuestra identidad, nuestro concepto identitario, que somos una civilización, fíjense que una vez estaba escuchando yo una conferencia de un chino que le estaba dando una plática a unos empresarios españoles que iban a ir a China a hacer negocios. Era una plática de sensibilización. Pero me llamó mucho la atención que les dijo una cosa. Empezó a dar cifras que no me acuerdo ahorita, pero dice, conferencista dice, España tiene 4 kilómetros cuadrados, China tiene 20,000. España tiene 40 millones de habitantes, China tiene 1,000,000 y tantos mil. Así empezó a dar cifras, y pues China es inmenso, ¿no? Y entonces cuando termina de dar estas cifras, dice, si ustedes van a ir a China, deben de dejar de pensar que van a ir a un país, van a ir a una civilización diferente. Y dije, ahí está el punto. El día que nosotros nos sintamos una civilización desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejar de ser países fragmentados, divididos y enfrentados, explotados por una élite de extranjeros. Y les doy un dato revelador. Nosotros decimos con tanta irresponsabilidad, porque yo lo dije mucho tiempo, Latinoamérica, ¿no? No sé si saben que ese concepto de Latinoamérica lo creó Napoleón III a mediados del siglo XIX, cuando en sus ínfulas de expansionismo de francés, a mitad del siglo XIX, él se propuso recuperar para Francia las colonias iberoamericanas que había perdido España. A principios del siglo XIX y a mediados, Napoleón III dijo, no, pues esas colonias son latinas y por tanto le pertenecen a Francia. Y entonces comenzó con México, porque fueron unos mexicanos, entre comillas, de esta gente blanca, criolla, a pedirle apoyo para vencer a sus enemigos criollos, que eran liberales y estos eran conservadores, que invadieran México para ganarles el poder a sus hermanos. Perdón, maestro. Y bueno, Napoleón III, ¿cuál eran sus planes? Dijo, adelante. Hay gente que ¿Sí? quiere ingresar, me están avisando, perdón. ¿No? Sí. Ya Alma ya entró, Javier ya entró, perdone, sí, gracias.
Entonces, envió su ejército. En ese entonces, el ejército francés era el ejército más poderoso del mundo, como hoy son los Estados Unidos. ¿Y qué creen? Un indígena zapoteco le demostró a Napoleón III que no se podía y derrotaron a los franceses de México. Pero ahí nace el concepto de Latinoamérica y esto se ha venido repitiendo. Sin embargo, les voy a dar un dato revelador. Cuando nosotros decimos colonizadamente Latinoamérica para hablar de nosotros que somos diferentes a los sajones o a los anglosajones, no sabemos que del río Bravo para el norte, para Estados Unidos y Canadá, hay más pueblos ancestrales y más lenguas ancestrales que del río Bravo a la Tierra del Fuego. Hay más pueblos ancestrales en el norte que del río Bravo hacia el sur. Entonces, cuando nosotros mansamente decimos Latinoamérica, estamos excluyendo a nuestros hermanos del norte, a los anahuacas del norte, que siguen luchando a pesar de todas las cosas que les han hecho, ahí están y siguen luchando. Pero nosotros no los consideramos ni siquiera del continente. Estamos trabajando, dijo la mosca, estamos apoyando a un amigo que tiene un maravilloso libro, muy revelador para los mexicanos, un libro que lo va a publicar pronto, que se habla sobre la guerra de 1847, donde los gringos, tuvimos una invasión de los gringos, una segunda invasión, después vendría otra tercera en 1917. En 1946 nos invadieron nuevamente los gringos. Y en México decimos que los Estados Unidos nos quitaron la mitad del territorio. Ese es como el eslogan, ¿no? No, los gringos nos quitaron la mitad del territorio. Este libro que está haciendo nuestro amigo Miguel Ángel de los Santos, de ahí, que es mexicano y que vive en California, Estados Unidos, nos quita esa mentira de la cabeza, ¿no? Nos demuestra que desde 1824 los criollos en el poder, en lucha permanente entre conservadores y liberales, entre yorquinos y escoceses, entre centralistas y federalistas, perdieron los territorios. Prefirieron aliarse con los anglosajones que con los pueblos apaches y comanches. Entonces, ¿a dónde llega este libro? Es a que uno entienda que esos territorios nunca fueron ni del Virreinato de la Nueva España, ni de México, y ahora ni de Estados Unidos. Esos territorios son de los pueblos ancestrales que tienen miles de años de vivir ahí. Y esa es otra visión de las cosas, ¿no? Si hay ilegales en el continente, pues son los anglosajones y ahora de todo el mundo que viven que hoy conocemos como Estados Unidos. Es decir, ¿a dónde llego con esto? O trato de llegar con esto, que necesitamos cambiar nuestra estructura. Dice don Juan que el mundo es un puñado de ideas. Eso es todo. Necesitamos cambiar ese puñado de ideas estructurales y necesitamos ser muy elásticos, muy flexibles, con mente abierta y tener los deseos de cambiar, porque hay personas que viven muy cómodamente en su esferita de espejo, que donde quiera que vean, se ven a sí mismos, preciosos, y se molestan cuando alguien les dice, oye, pero es que hay algo más allá fuera de esto, ¿no? No, esa gente está muy cómoda en ese espacio y no quieren que se cambie nada, pero los que no estamos de acuerdo con esto y los que tenemos el deseo de buscar, de decir, a mí en el curso que tengo de Historia Ancestral de México, mucha gente, bueno, algunas personas me han dicho eso, me han dicho, y yo también lo he sentido, desde que era niña, me acuerdo que una persona me dijo,
siempre que me hablaban de la historia de México en la escuela, yo decía que eso me olía mal, decía, no sabía nada, pero lo que me decían de la historia antigua de México, yo no lo acepté nunca. Y entonces, yo creo que necesitamos hoy, estamos en tiempos de finales del quinto sol, las cosas van a cambiar de una manera radical, muy fuerte, y no quiero ser aquí gurú alarmista, pero pues es obvio, ¿no? Hay que ver el mundo en el que estamos viviendo. Las cosas van a cambiar y necesitamos en tiempos de cambio cambiar, tener la capacidad de cambiar y entender que somos un solo continente y que lo mejor del quinto sol va a pasar a la formación de otro ciclo de 5 soles. Así ha sido siempre. Todo es cíclico, nada es para siempre y nada es lineal. Y que como nos dice la historia de nuestros ancestros, en cada ciclo se destruye ese mundo, pero lo mejor de ese mundo pasa al siguiente sol. Y yo creo que lo mejor de este mundo está en este continente. Es la reserva espiritual de la humanidad. No el único, por supuesto. En África, en Asia, en India y también en Europa existe lo mejor de ese mundo. Pero esos cuantos son los que van a ser los nuevos inquilinos de ese nuevo sol que está por venir. Y que a muchos de ustedes, porque ya los que estamos al final del camino no nos va a dar chance, pero ustedes que son jóvenes deben de prepararse para estos cambios tan fuertes y tener esa flexibilidad y entender que el mundo es un puñado de ideas. Y que, como dice don Juan también, le dice a Castaneda, un coyote sabe más del mundo que tú. Porque lo que tú sabes del mundo son ideas. El coyote no tiene ideas del mundo. El coyote conoce el mundo. Porque si falla, muere. Entonces, la idea de hablar del águila y del cóndor es entender que somos una sola civilización que tuvo uno de los avances, yo creo que el avance más desarrollado, lo llamo la plenitud humana. Logramos avances humanos que tienen que ver con cosas muy sencillas como dijo el maestro Bonifaz Nuño, ve lo que está ahí ante tus ojos, ¿no? Y a partir de ahí juzga y crea. ¿Qué puedo decir? Que nunca hubo moneda, ¿sí? Nunca hubo moneda. ¿Qué significa que un pueblo, una civilización no use la moneda? No que sean tontos o pobres, que no estaban en el mundo del tener, del poseer, del comprar, que no eran consumistas. Segundo, que no tenían propiedad privada. Entonces no estaban en el tengo, luego existo. Estaban en otra, su energía, su voluntad de ser, así como hoy todo el mundo quiere ser rico, así como hoy todo el mundo quiere tener para ser, hay que pensar qué es lo que querían tener para ser nuestros ancestros. Y así como hoy la gente quiere, por ejemplo, hay gente que, como en México, el dueño de Electra, de TV Azteca, etcétera, tiene tanto dinero que no sabe más dinero. Son gente enferma, ya han perdido la humanidad, ya no saben qué están haciendo aquí, pero hacen mucho daño. Entonces, pensar en nuestra gente, que por ejemplo aquí en Oaxaca, en Monte Albán, trabajaron 4 cerros durante 1350 años en un proyecto que nada tenía que ver con el poder militar, el poder económico, el poder político. Entonces, ¿en qué estaba nuestra gente? ¿Cuál era su motor de vida? ¿Cuál era la razón de su existencia? Que además no era individual, sino era comunitaria, que eso nos llevaría a otro elemento. Nosotros hoy vivimos la sociedad del individualismo, ¿no? Como un Carlos Slim, como un Bill Gates, esos son los estereotipos, el arquetipo del ser humano moderno.
Nuestra civilización nos habla del nosotros como razón de ser. Es muy interesante esto, ¿no? Otro elemento interesante para entender quiénes somos es que nunca inventamos armas. Ese es un dato fundamental que está ahí. Las mismas armas de la época de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo, la honda, después de 9.500 años de historia, de crear la primera calculadora del mundo, el cero matemático, la invención del maíz, etcétera, 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 nunca inventaron armas. Quiere decir que era un pueblo biófilo, pacífico, no como lo que dicen los extranjeros invasores, que éramos caníbales y guerreros, y que eso justificó lo que ellos sí eran y lo que ellos sí hicieron aquí. Entonces necesitamos con estos datos duros tener otra idea de lo que nosotros somos en esencia, porque insisto, el día que nosotros nos veamos a nosotros mismos como una unidad continental, cultural, civilizatoria, ese día va a renacer el nuevo sol. Y eso está en nuestros corazones, eso está en nuestras manos. Y como un día me dijo alguien que le recomendara 3 cosas para la descolonización, yo dije, descolonizar la boca, porque la colonización entra por acá, por el alimento que tenemos, que estamos ingiriendo. Si ingerimos, si bebemos Coca-Cola, somos Coca-Cola. Si ingerimos Pinky Wonder, pues somos Pinky Wonder. Si somos comida rápida, somos seres rápidos. En ese sentido de la comida rápida. Si ingerimos químicos, pues somos cáncer, así de sencillo. Entonces, ser muy selectos en lo que nosotros comemos, tratar de comer lo menos contaminado posible. Comida de milpa, frijolitos, calabazas, ejotes, chile, maíz, tortillas, etcétera. De veras, sí se puede, aún viviendo en ciudades. Nosotros, mi esposa, bueno, mi familia y yo, Lucecita, que es una excelente cocinera, estamos muy pegados a la comida de milpa, ¿no? Que además, como nuestra economía no es muy grande, pues nos permiten vivir porque imagínense unos de Chile, que se venden en México, ¿eh? Pues no, hombre, con eso comemos una semana, con un solo salmón comemos toda la familia una semana. Y estamos mejor, somos más sanos. Descolonizar lo que nosotros mentalmente recibimos. Si ya descolonizamos o tratamos de descolonizar lo que ingerimos, ahora hay que tratar de descolonizar lo que entra a nuestra cabeza, a nuestro corazón, sin descolonizar. ¿Y qué es eso? Poner un filtro. Hoy justamente llegué a la conclusión, fíjense, el único noticiero que yo escuchaba en México era el de Radio Educación. Hoy dije, ya no vuelvo a escuchar ese noticiero. ¿Por qué? Porque cuando hablaron de noticias internacionales, empezaron a hablar a favor de Francia en contra de un país que quiere invadir porque ya no les vende, ya no les permite sacar el oro y el uranio, ¿no? Entonces, han roto el Estado de Derecho que los franceses han creado para saquear al país. Y entonces están amenazando llevar a sus ejércitos con la OTAN y Estados Unidos para restablecer la democracia, es decir, la explotación de otros. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? France Press y todos ellos, ya no quiero saber nada de eso, me hacen daño. Entonces tenemos que ser muy, muy críticos y afortunadamente en la red hay mucha información.
buena y mucho más mala, pero tenemos una capacidad de seleccionar a quién escuchamos, ¿no? Y eso tenemos que ser muy exigentes. Así como debemos de ser muy exigentes en lo que ingerimos como alimentos, tenemos que ser muy exigentes con lo que permitimos que entre a nuestro cerebro. Y finalmente, la última descolonización, la más importante, es nuestro corazón. Necesitamos dejar de estar siendo, dejar de ser víctimas de todas estas agresiones emocionales que están haciendo el sistema para que estemos estresados, enojados, disgustados, envidiosos, violentos. Necesitamos detener eso, tener la fuerza para detener esos sentimientos tan negativos que si no ponemos atención y los dejamos entrar, como que no me pasa nada, sí, sí nos pasa, sí nos pasa. Entonces, esas son las tres acciones para descolonizar en nuestra vida. Y creo que el sentido de unicidad entre todos nosotros, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, pues es lo que nos da ánimo, fuerza y capacidad de entender que somos lo mismo, ¿no? Que somos lo mismo y que tenemos que unirnos en lo mejor de nuestra herencia, que es la misma pero diferente, ¿no? Nosotros le decimos acá en el norte Tonantzin, nuestra madre querida. Allá en el sur le dicen Pachamama, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Aquí en el norte le decimos Toltecayot como el arte de vivir en equilibrio, y en el sur me cuesta trabajo decirlo, por aquí lo apunté y lo estoy buscando, pero dicen Capañán, camino de la verdad, o cualquiera que este sea, pero estamos en la misma frecuencia porque somos una misma civilización. Con eso yo quisiera terminar, porque ya me alargué, me emociona y me alargo, pero ahora si quieres tomar el control de quién usa la palabra para que enriquezca la conversación, Gaby. Bueno, Sin. Me despido y agradezco esta plática enriquecedora para conocer más un poco de dónde venimos, lo que somos, como dice usted, vemos más hacia afuera que lo que vemos hacia nosotros mismos, hacia nuestras raíces, y creo que todo esto nos ayuda a conocernos. Muchas gracias, maestro. Se queda en buenas manos. Gracias, Cintia. Nos vemos. Gracias a todos por estar aquí. Chao, chao. Chau Sofi, chau Sin, qué lindo que nuestros niños también estén escuchando esto. Besotes. Bueno, levante la mano el que quiera hablar. Yo quería contarle que justo ayer o anteayer, ya no sé porque quedé tan emocionada, creo que fue anteayer, tuvimos una reunión con 4 mapuches invitados por Gastón López en el canal Toltecalmeca, y el tema justamente era que estamos hablando de lo mismo, con otras palabras. El tema que yo había propuesto era el arte de la conversación, convocar a la ternura. Y esa convocación a la ternura es eso, mirarnos con el corazón como otro yo, que en el pueblo mapuche es Inche Caiche. Yo soy otro tú eres otro yo, y que tratemos de superar el espanto que nos produjo ver gente blanca, rubia, alta, porque hoy esa gente somos todos, porque desde que empezó la invasión genocida ya somos mestizos. Entonces hay un poeta mapuche, Premio Nacional de Chile, que se llama Elicura Chihuailaf, que él propone abrazar la hermosa rubiedad y abrazar
la hermosa morenidad y la hermosa negridad, porque hoy no es lo mismo que hace 5 o 6 siglos, pero nuestro inconsciente familiar y nuestro inconsciente eh, de todos los territorios y nuestro propio inconsciente sigue teniendo esa información. Y está bien, pero hay que pasar eso, porque ya hoy, como usted dice, empieza otro ciclo. Entonces, ojalá y podamos dejar ese rencor, dejar el miedo atrás y volver a mirarnos hoy como lo que somos, nuevas formas de ser amigos y no enemigos. Totalmente de acuerdo, pero esos miedos y esas fobias son lo que nos han metido los criollos para mantener el poder económico y político, pero entre nosotros, aquí en México, hay una frontera política, económica, en el río Suchiate, divide a México, al estado de Chiapas, de Guatemala. Y yo siempre lo digo en broma, pero es en serio. Y a un guatemalteco, pregúntenle ingenuamente dónde nació la marimba. Y cada uno de ellos va a decir que nació en su tierra, ¿no? Es que somos lo mismo. Son mayas de Chiapas, son mayas de Guatemala, pues son mayas. Entonces, nos han dividido la ideología criolla. Necesitamos volver a la matria. Hay que dejar las patrias en paz y ir a la matria. Y me gustaría decir otra cosa más, fíjate. Yo no creo en mestizaje. Sería como otra plática el mestizaje, pero porque el mestizaje es un par de opuestos complementarios que se unen en igualdad de circunstancias. Y cuando hay una invasión, una vejación, una violación, una imposición, pues ahí no hay mestizaje. No me vengan con cuentos, ¿no? En México la gente ha tenido que dejar de ser anahuaca para que no la friguen tanto, ¿no? Entonces, cuando van los de los censos a las comunidades y le dicen, no es que usted habla una lengua indígena, y le dicen, excuse me, I don't understand, porque yo no soy indígena, ¿no? Porque si son indígenas, pácatelas, ¿no? Pero bueno, eso sería cosa de otra plática. Lo que sí creo es en la energía, que somos toroides de energía, y que la memoria histórica, el conocimiento es energía. Y creo que la Tierra, que es un gran toroide, nos transmite esa energía también y nos forma. Entonces ahí yo sí puedo entender que somos uno solo, independientemente de que seamos güeros o que seamos morenos, chaparros, gordos, flacos, altos. Eso no tiene que ver. Esa es una visión desde mi punto de vista, muy limitada, muy miope. Aquí hay que ver lo que está aquí adentro, que no se ve ni se toca, pero que es nuestra esencia y es energía. Entonces, yo sí entiendo, por ejemplo, yo que me vine a vivir a Oaxaca, siendo chilango, híjole, tantos años de vivir en Oaxaca, yo siento la energía de esta madre tierra que me transforma. Pues si a una planta se la traen de la costa y logra vivir aquí en el valle, se transforma la planta. ¿Cómo no me voy a transformar yo como ser humano? Entonces, yo creo más en la cuestión energética que en la cuestión racial, ¿no? De fenotipos. Pero perdón, uso mucho la palabra. ¿Alguien más quiere usar la palabra? Hola. Hola. Buenas tardes, yo soy José Ángel Sosa, yo vivo aquí en la Ciudad de México. Ahorita pues aún ando en el trabajo aquí en el cerro de Jecatl, en Ecatepec. Y pues, le agradezco mucho siempre que lo escucho, aprendo algo nuevo, escucho algo nuevo. Y pues muchas gracias también a la hermana Gaby, que nos compartió el enlace. Y pues sí, así a seguir adelante,
Yo pienso mucho lo que comentaba hace rato del inicio del nuevo ciclo de soles. Creo que ahorita estamos en un tiempo de construcción de los que estamos aquí, aprendiendo todo esto, pues yo creo que es nuestra misión, ¿no? Ir estructurando lo necesario para que cuando llegue el tiempo de fundar la nueva rueda, pues haya suficientes para hacer el cambio, ¿no? Que no les pase como a los mexicas que ya no pudieron hacer su cambio y pues que haya. Pues muchas gracias yo de mi parte y a todos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, maestro. Me presento, soy Alma. ¿Cuál es su visión de la política actual aquí en México? Me interesaría saber su opinión. Generalmente no hablo de política porque que es una forma perdiendo, pero contestándote muy respetuosamente, yo te diría que en México, pero creo que en todos los países latinoamericanos, decimos, colonizadamente, pero es en el mundo entero, vivimos un sistema de colonización. Si tú me pides a mi correo tigremarin@gmail.com, tigremarin, yo con mucho gusto y a quien quiera le envío un texto que acabo de hacer, un ensayito sobre ¿cómo se llama? Lo titulé, la estructura del sistema mundo. Y ahí explico por qué no hablo de política, ¿no? ¿Qué es el sistema mundo? Entonces, el sistema que hoy vivimos se creó en 1776 con la creación de Estados Unidos como el primer estado-nación del planeta. Antes de 1776 no había países, había imperios, reinos, federaciones, sultanatos, en fin, formas diferentes de organización, pero un Estado-nación llamado país, con 3 poderes, con democracia, con bancos, como todo lo que es el mundo moderno, fue creado en 1776 y Estados Unidos es el país más antiguo del mundo. Y luego en 1884, 89, sí creo que 1789, se creó el primer golpe de Estado que dieron los dueños del dinero para destruir la monarquía francesa y crearon ahí un nuevo orden mundial que es el que estamos viendo hoy, y la monarquía el único sitio que le permitieron fue el cadalso y tomaron el poder los dueños del dinero hasta la fecha. Y para manejar el mundo, los dueños del dinero han creado la democracia representativa, que es una democracia que se sostiene con dinero, se crea y se mueve con dinero. Y entonces los que detentan el poder democrático, institucional, pues son los que reciben ese gran apoyo. Y ya viendo más hacia México, te diré que para mí, ¿qué es lo que pienso de lo que está pasando políticamente en México? Pues que está pasando lo mismo de siempre. Nada más que la gente no conoce la historia, y como no conoce la historia, como los conejos los deslumbran, y pues ahí se quedan petrificados. Pero para ser muy concreto, en 1810 un puñado de criollos dijeron, es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España.
y le pidieron a los indios que se sumaran para luchar contra los gachupines. Y se aventaron 11 años de guerra. Y después de 11 años de guerra, pues decidieron hacer las paces con el famoso abrazo de Acatempan y decidieron formar su país, al que llamaron México. Un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el virreinato. Pero luego empezaron y ya que crearon su país, fíjate, resulta que los gachupines, que eran los ricos, estaban en primer lugar por el sistema de castas. Durante 300 años, los lugares más importantes en el gobierno, en el ejército, en la iglesia y en el comercio, solamente eran para españoles nacidos en España. No podían ir a esos lugares los españoles nacidos de padre y madre de españoles permitidos ya en el reinado. Por eso fue la lucha que dio ellos contra gachutines para quitarles el poder. En 1821 están decidiendo qué tipo de país van a formar. Y eso está sucediendo también en Europa, los países. Pero son las mismas condiciones del virreinato. Los ricos son los gachupines y los menos ricos son los criollos. Entonces los criollos deciden expulsar a los gachupines de su país. En 1828 expulsan a todos los gachupines de México. Pero son tan torpes los criollos, siempre se han caracterizado por tres cosas: por ser ineptos, traidores y corruptos. Entonces los criollos expulsan a los gachupines, pero los dejan que se lleven toda su riqueza. Entonces el México de los criollos, para los criollos, nace en la bancarrota después de 11 años de guerra, con una gran fuga de capitales, y así comienza el México imaginario a pedir préstamos a los banqueros europeos y gringos para pagar el guato de sus gobiernos. Pero, ¿qué sucede, Alma? Que los criollos, como son traidores, fíjate, como las serpientes se traicionan a sí mismos y se dividen en dos bandos: los masones yorquinos pro Estados Unidos y los masones escoceses pro Europa. Y entonces empiezan a luchar por el poder durante todo el siglo XIX. Se dan golpes de Estado, van y piden ayuda a Estados Unidos o a Francia para luchar contra ellos. Están peleándose como perros y gatos. Es hasta 1857 que un zapoteco, un indígena zapoteco oaxaqueño, crea finalmente el país que no pudieron crear los criollos con la Constitución de 1857. Y es un oaxaqueño, Benito Juárez Mori, Porfirio Díaz Mori, el que a sangre y fuego y matándolos en caliente logra estructurar un país al servicio de los capitales europeos, y comienza la modernidad del México. Después los Estados Unidos, hartos de tener a los europeos en su traspatio y en base a la doctrina Monroe de América para los americanos, financia la famosa Revolución Mexicana. Y tú, ayer como hoy, puedes entender qué hay detrás de cada lucha en un país para saber, solamente sabiendo quién arma a cada bando. Entonces los soldados porfiristas, los pelones, traían Mauser alemán, y los revolucionarios traían Winchester 30-30 hecho en Estados Unidos. Y finalmente se sacan a los capitales europeos y entonces ya vamos a hacer traspatio de Estados Unidos. Y hemos estado gobernados, hemos sido gobernados este tiempo por criollos. Yo te invito a que tú hagas un análisis de los expresidentes, de los secretarios, de los funcionarios de alto nivel, y ve si son indígenas, son zapotecos, mixtecos, mayas, purépechas. Ve quiénes son los dueños de este país políticamente.
Pero si también te vas a la lista de pobres, vas a ver quiénes son los ricos de México, vas a ver que no vas a encontrar tarahumaras o vas a encontrar totonacos, ¿no? Son mexicanos con unos apellidos extrañísimos. Entonces, después de 200 años, no ha cambiado nada. Seguimos siendo gobernados por extranjeros. Ahora, estos últimos sexenios que han sido pues muy tristes para el pueblo, pues hemos sido gobernados por extranjeros muy serviles, muy traidores, muy poco humanos, y han entregado todo a los capitales extranjeros y a las empresas extranjeras, y han puesto a los mal llamados mexicanos como casi mano de obra esclava. Bueno, ahora tiene un nuevo gobierno que dice que es la cuarta transformación, y para ellos que se dicen la 4T, este país surge en 1817, en 1824, perdón. No, la primera constitución, 1817. 1857, la segunda transformación, la tercera transformación, 1917, y según ellos son la cuarta transformación. Y yo me pregunto, ¿y los 9.500 años atrás no cuentan? ¿México es solamente estos 200 años? Otra vez Guillermo Bonfil batalla con su México profundo y su México imaginario. Entonces la 4T para mí no es más que quién es don Andrés, con todo respeto a quien admiro y por el cual yo voté, pero pues don Andrés es un criollo, es un agente de ideología criolla. Él no está revolucionando, cambiando este país, él lo está componiendo. Él es el policía bueno. Hemos tenido policías malos, ahora hay un policía bueno, pero nada ha cambiado, realmente nada ha cambiado. Don Andrés nos propone, con todo respeto, vivir como en los años 70, ¿no? Tener la economía de los años 70 y eso es la igualdad y todo, pero este país sigue siendo explotado ferozmente. Y déjame decirte que el Tren Maya, el corredor transísmico y el corredor de Morelos y Puebla, Estado de México, cuidado, es abrirle las puertas al capital transnacional. Hasta ahorita, la península de Yucatán es un lugar de gente maya pobre, pero que vive en su cultura. Dentro de 50 años va a ser como Cancún o Acapulco, pero toda la península. Y los mayas van a ser un proletariado, porque toda esa riqueza que obviamente va a llegar, todo ese progreso que va a llegar con las transnacionales, no va a ser ni siquiera con los capitales mexicanos, que son los criollos capitalistas mexicanos, son muy peseteros, ¿no? Entonces, fíjate que no hemos cambiado. Ahorita se están peleando ellos mismos, quién va a ser el nuevo dirigente de la 4T. Y si te das cuenta, los dos punteros se les acusa, mutuamente se acusan de ser de extranjia. O sea que siguen siendo los extranjeros los que parten el pastel aquí. Pues nada ha cambiado, yo no veo ninguna política, veo tan bajo el nivel de los políticos de Morena y de PRIAN que pues, me da vergüenza siquiera escucharlos, ¿no? Ahora con lo del libro de texto, están repitiendo discursos de los 60. Entonces, no, por eso no me gusta hablar de política, porque no hay nada nuevo en política. Seguimos exactamente en una neocolonia y la gente no se da cuenta de eso. Y
el sistema te dice, no, sí, lucha porque se puede cambiar el país. Nunca se va a cambiar el país con las condiciones que el país te da para cambiar. O tomas Coca-Cola o tomas Pepsi-Cola, esa es tu libertad, pero no hay cambio real. Disculpa, pero esa es mi humilde forma de pensar. ¿Alguien más? Pablo levantó la mano. Y a mí me gustaría primero también agradecer al maestro Guillermo por su tiempo y su plática, muy interesante, y a Gaby por plantear el tema, ¿no? del águila y el cóndor, y por ser la anfitriona. Y pues me gustaría también compartir una reflexión con lo que me llevó a hacer esta plática. Bueno, tomando lo de el término Abianáhuac, yo pues me puse así como a pensar en esto del Capac Ñan, que significa el camino del verdadero, perdón. Y también llegué a una combinación, partiendo de que somos una misma civilización, llegué a un término que combinado pues de Tolteca, Pac Ñan, que significaría el camino verdadero del Tolteca o del hombre, mujer del conocimiento, y eso ya implicaría el arte de vivir en equilibrio, ¿no? de la Toltecayotl y lo demás. Entonces, les agradezco mucho por la plática, en verdad. Gracias, Pablo. Yo voy a tomarlo, tu idea, me la voy a apropiar porque sí, hay que adelante. Esas ideas, como dije hace rato, hay que ser muy contestatario al pensamiento único y hay que empezar a crear esta nueva retórica, ¿no? Que tenemos que hacerla porque las palabras llevan cargas ideológicas y tenemos que también pelear ahí en este espacio. Gracias, Pablo. Al contrario. Escribilo en el chat, Pablo, porfa. Este vino lo hace mi esposa. Luz hace vino y hace cerveza, entre otras cosas. Qué fortuna, maestro, que estén en este camino y en familia. Sí, pero con 110 kilos encima. Ah, bueno, esos son acciones colaterales. Son daños colaterales de tener una hermosa mujer que cocina excelente. Así es. Bueno, muchísimas gracias, maestro Guillermo. Siempre es un gusto, un honor, un placer escucharlos. Yo creo que siempre salimos transformados después de que usted nos regale su palabra. Está invitado cuando quiera, cuando pueda, a seguir conociéndonos, a seguir conversando, porque conocer es amar y tenemos que conocernos para amarnos. Silvia. Gracias, Gaby. Pues siempre que me invites, Sí. estaremos siempre dispuestos. Y como voy a contar una última anécdota del maestro Rubén Bonifaz Nuño, la primera vez que lo invité a Oaxaca a que hiciera una lectura poética, pues no teníamos confianza, no éramos amigos y nos tratábamos así, muy, muy respetuosos y con distancia, ¿no? Incluso hay que leer una vaca sagrada. Entonces ya en el aeropuerto, pero ustedes deben de conocer la poesía del maestro. Y si algo la caracteriza es su sarcasmo de sí mismo. Esa es la poesía de él.
Y entonces, ya en el aeropuerto, ya en el último lugar donde podíamos estar juntos antes de que pasara a la sección de los viajantes, le dije muy formalmente, maestro, por favor regrese a Oaxaca para que lo tratemos como usted se merece. Y se voltea el maestro y se me queda viendo muy serio y me dice, no. Yo le prometo que sí regreso, pero a mí me trata como ahora, no como yo me merezco. Así que yo también diría eso, me he sentido muy complacido de estar con ustedes, que ha sido una estancia bonita, y cuando me quieras invitar, Gaby, estaré aquí, aunque no me lo merezca. Sí, Silvia había levantado la mano. Hola, buenas noches, Gaby. Buenas noches. Me parece que justo su internet la sacó. Justo en el momento que le tocaba. Vamos a ver si vuelve. Si no, si usted quiere decir unas palabras para ir despidiendo ya este encuentro del águila y el cóndor. ¿Ah? Ya está adelante. ¿Volviste, Silvia? Si quieres decir algo antes que se despida el maestro Marín. El internet está un poquito mal, entonces no escucho muy bien todo, sin embargo me agradó muchísimo estar aquí y aprender de este gran maestro. Gracias, maestro Guillermo, por su compartir, por darnos mucha retroalimentación y sobre todo llevarme a eso, como bien me quedé mucho con eso que dijo, que a veces no sabe uno cuál es el camino, por donde quiere uno ir, y cuando uno se da cuenta de que está bien y sobre todo va a un interior, ahí están las verdaderas respuestas, y eso me llena el alma, y definitivamente yo creo que eso es lo que nos lleva, o me está llevando a mí en este momento, a vivir de manera diferente. Entonces, millones de gracias por su compartir, por estar aquí, y muchísimas gracias, Gaby, por organizar esta reunión, esta maravillosa enseñanza. Millones de gracias y bendiciones gracias, infinitas. Bueno, pues creo que ya llegamos al final. Les mando un cordial saludo. Gracias, Gaby, y a todos ustedes un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima invitación de Gaby. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Apapacho. Buenas noches para todos.